buenas tardes. Estoy en comunicación con el ex congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, sobrino del gran presidente peruano Fernando Belaunde Terry, que nos ayudó en Malvinas. Él no solo es político, sino que escribió varios libros y hay varios temas que uno puede tratar para que analice García Belaunde con profundidad. Incluso hoy en el diario argentino Infobae salieron sus declaraciones diciendo que el Congreso peruano es el peor Congreso que él ha visto. Así que es muy importante poder analizar ese tema y otros más. Víctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Muchas gracias a ti por la comunicación, estoy a tu servicio. Lamentablemente siempre los peruanos dicen que el Congreso actual es peor que el anterior. Hace varias décadas dicen lo mismo. En este caso, ¿qué tiene este Congreso de en especial para este calificativo de decir que es peor que los anteriores? Bueno, yo creo que tiene los congresos, yo he estado en 5 congresos anteriores, 5, y siempre ha habido personajes nefastos, cuestionados, pero siempre ha habido una élite o un sector mediano de criterio y que actuaba con cierta independencia. Siempre, insisto, en un Congreso hay un sector impresentable, que se maneja con intereses personales, qué sé yo. Pero hay un sector medio, que es el equilibrio, y hay un sector de mayor categoría, calidad, que es el que pone un poco la agenda, ¿no? Eso siempre ha habido. Pero en este Congreso no hay nada de eso, porque no hay congresistas reelectos, todos son novatos. Uno que otro que fue congresista hace muchos años atrás, pero como se prohibió la reelección, la prohibió una iniciativa del presidente Vizcarra, tan nefasto para el Perú y que cerró el Congreso entre otras hazañas que hizo. Entonces, no hay congresistas reelectos porque está prohibida la reelección en el Congreso. Es uno de los pocos países del mundo donde una asamblea nadie puede regresar después de un periodo. O sea, se podría decir que sumada a la poca, quizás, capacidad intelectual, se le suma la inexperiencia política, ya que no se permite la reelección. Faltaría gente como Valle Riestra, Marta Hildebrand, Fernán Altuve, que eran los grandes cerebros que había en el Parlamento. Exactamente, exactamente. Los que tú has mencionado son exactos y otros más. Y entonces, ¿qué pasa? Hay mediocres, hay gente muy ligada o muy cercana al delito, pero hay otros que sin estar en un lugar o en el otro no tienen experiencia, ninguna experiencia. Y cometen errores constantemente y cometen faltas, a veces de buena fe, pero de producto de su inexperiencia, de su incapacidad y de su falta de experiencia parlamentaria, pero su falta de experiencia política también. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Por eso es que creo que este Congreso es bastante malo. Otro tema que realmente preocupa no solo a los axiopopulistas, sino a los peruanos de bien y a los demócratas del mundo, porque no es la persecución injusta que están haciendo contra el expresidente constitucional Manuel Merino de Lama, que independientemente de ser un político con experiencia y con capacidad, es una muy buena persona, que hoy lamentablemente en política es una gran excepción, gente buena como Manuel, y le están haciendo esta persecución hace bastante tiempo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Manuel Merino efectivamente es una buena persona, fue presidente del Congreso y tuvo que asumir la presidencia de la República en ausencia o en la vacancia del presidente Vizcarra y en la renuncia previa de la vicepresidenta Mercedes Arauz. O sea, él llegó al poder porque no le correspondía, aunque no lo hubiese querido, le correspondía asumir ese cargo y las fuerzas del gobierno de aquel entonces, manejadas por ciertos sectores de la izquierda, muchos medios de prensa, lamentablemente, vinculadas a ese gobierno, el de Vizcarra, salieron a protestar pidiendo el retorno de Vizcarra. Y claro, hicieron tantas manifestaciones que al final obligaron a Merino a que pueda renunciar a los 5 o 6 días de haber asumido el cargo y eligieron a otro presidente del Congreso que lo había sucedido a Merino. De tal manera que
la elección de ambos, de Merino y de Sagasti, fue totalmente constitucional, aunque para muchos sectores de la izquierda, la elección de Merino, que fue idéntica a la de Sagasti por el Congreso, fue inconstitucional la de Merino y constitucional la de Sagasti, lo cual es una gran incoherencia. Por eso es que se le persigue de alguna manera, pero yo estoy seguro que esta persecución política, que empezó con muchos brillos al principio, está cada día perdiendo entusiasmo y perdiendo fuerza, porque el tiempo está dándole la razón a Merino y está aclarando un poco los sucesos de aquella época, ¿no? Resulta curioso que muchos peruanos, incluso con sesgos discriminatorios o una complejidad quizás de los que viven en Lima, decían que Merino no era una persona que tenía mucha intelectualidad y hoy en día gobierna Castillo. O sea, Merino al lado de Castillo es un premio Nobel. En este caso, ¿qué nos puedes decir de este maltrato que le hicieron a un hombre trabajador, un padre de familia, un político comprometido con su partido, porque siempre militó en Acción Popular? Esta discriminación, este maltrato que lamentablemente incluso recibió de muchos medios de prensa. Sí, bueno, Merino era un hombre de campo, un buen agricultor, con una formación, bueno, regular. No era pues un hombre intelectual, no era un hombre, un abogado, un académico, ni mucho menos. Era un hombre de campo, con criterio común, con una cultura mediana, pero con una experiencia política grande, porque había sido 3 veces parlamentario y había sido dirigente político en su departamento en Tumbes, que es fronterizo con el Ecuador. En fin, pero claro, y hablaba un poco como agricultor, como campesino, pero tenía criterio y tenía conceptos claros de lo que era el Estado, el manejo del Estado. Conocía el Estado por dentro porque, insisto, había sido 3 veces congresista. Y un Claro, hombre ahora, honrado, porque nunca se lo sospechó de un manejo ilícito. En cambio, esta gente tiene un así año es. de gobierno y todos lamentablemente están manchados. Exactamente, no se le acusó de nada, no tenía nada, era un hombre limpio, transparente, y entonces, a pesar que le buscaron mucho, no le encontraron nunca nada. Entonces, no era una buena persona, era una buena persona. Sin embargo, hemos pasado de Merino a Castillo, que Castillo sí es un ignorante total, profesor de escuela rural, pero que no iba ni siquiera a enseñar clases, muy elemental, muy básico, muy ignorante, tan ignorante que un día se fue al Palacio de Justicia buscando al suministro de justicia. Con eso te digo todo. Ya con eso te digo, pues, es un hombre que desconocía el Estado por dentro y que no conocía las funciones de un Ministerio de Justicia con un poder judicial, con un presidente del Poder Judicial. O sea, en fin, realmente desubicado y desentendido y de una gran ignorancia y un hombre muy básico, de una mentalidad muy básica. Bueno, hemos caído pues en Castillo, sin embargo, muchos creen que muchos criticaron a Merino por su poca formación, que sí la tenía, y sin embargo esa misma gente hoy día no dice nada cuando ve pues a Castillo casi de analfabeto, ¿no? Y aparte, Manuel Merino tuvo una gran inteligencia que pocos gobernantes peruanos la tienen, juntarse con gente con mucha formación intelectual, gente capacitada. En cambio, Castillo lamentablemente a veces nombra gente peor que él. En cambio, Manuel Merino buscó los mejores, independientemente si lo podían opacar políticamente o no, pero buscó un gabinete de lujo, cosa que lamentablemente muy pocos tienen este desprendimiento por el bien de la patria. Exactamente, eso fue una gran distinción, ¿no? Merino buscó gente muy preparada, más que inclusive que él, gente a uno en cada sector del Estado, en cada ministerio había gente de nivel y profesionales, conocedores de cada sector, de cada ministerio que asumían. En cambio, el señor Castillo, que podría tener criterio o inteligencia sin ser culto, y podría suplir su incultura con una elección adecuada para sus colaboradores cercanos en los ministerios, ha hecho todo lo contrario. Ha llevado a prontuariado. Por ejemplo, ignorancia y soberbia, se podría decir que es lo que tiene Castillo. yo creo que es
no sé si sea soberbio, yo creo que es muy ignorante y muy irresponsable, ¿no? Y le hace caso a personas tan o más ignorantes que él. Por ejemplo, en el ministro de Agricultura, hace poco eligió a una persona que había tenido acusación por 2 asesinatos. 2, no uno, 2. Y que al final el juicio se desestimó porque una serie de pruebas que no aparecieron, nunca llegaron una serie de pruebas. Pero no se sabe que no era inocente. 2 asesinatos. Bueno, se ha cambiado y se ha puesto un Por ahí ministro. Castillo creía en el refrán, la tercera es la vencida, como eran Así 2, es. faltaba una. Bueno, entonces ahora han elegido un ministro de Agricultura que ha estado preso por usurpación, por tráfico de tierras, por falsedad, etcétera. Ha estado preso. Y claro, y ha declarado que sí, que la policía lo metió preso por error, ¿no? Que fue una cosa injusta. Pero estuvo preso y está como reo en libertad. Su condición es reo en libertad. O sea, eso significa y así todos, ¿ah? No es una excepción. Todos los ministros tienen ese tipo de problemas o muy parecidos en todo O caso. sea, no tienen Entonces, trayectoria, tienen antecedentes los ministros. exactamente, como aquí decimos, son prontuariados, no tienen currículum, tienen Tienen prontuario, anticuchos, como se dice así tienen popularmente. anticuchos. Es decir, dicen aquí, un poco en broma, un poco en serio, que Castillo cuando va a elegir a un ministro, se va a las cárceles y ahí los busca. Es muy difícil hablar en sentido contrafáctico, qué hubiese pasado, pero tú lo conociste, tuviste la suerte no solo de ser familiar, sino trabajar muy de cerca con el expresidente constitucional por 2 veces, Belaúnde Terry. ¿Qué pensaría tu tío, el arquitecto Belaúnde Terry, frente a este gobierno, frente a Castillo, sobre la imagen de la majestad de la presidencia, en qué manos ha caído? ¿Qué diría tu tío? Bueno, estaría horrorizado, ¿no? Y vergonzado, yo creo vergonzado como peruano, ¿no? Él, que siendo un hombre muy popular, con mucho arraigo en el pueblo, era un hombre que mantenía su estatus, su distancia, y que prestigiaba, ¿no? El sillón presidencial, la imagen del presidente. Él que se esforzaba en no mellar la imagen del Perú, sino más bien viajaba al extranjero a promocionar el Perú. Ahora estos señores viajan al extranjero a criticar al Perú y criticar las cosas que hay en el Perú y a criticar a la oposición. O sea, yo creo que Belaúnde se hubiese desencantado rápidamente y hubiese marcado distancia y se hubiese horrorizado, ¿no? No solo con este gobierno, sino lamentablemente con el partido que él fundó, Acción Popular. Vemos que están implicados algunos congresistas en hechos turbios, incluso creo que tienen impedimento de salida del país, los famosos Los Niños, o un congresista como Luis Aragón del Cusco presentó el proyecto El Día de la Abogada, ganan casi $5.000 por mes, en vez de hacerle proyectos en beneficio de los peruanos, hacen temas de declaración, temas para salir en el periódico. En este caso, ¿qué piensas de esta actualidad de Acción Popular? Bueno, el partido lamentablemente hace 6, 8 meses o más que no tiene autoridades porque el Jurado Nacional de Elecciones extrañamente no reconoce las autoridades que son elegidas internamente, ¿no? En democracia interna. Y yo diría que este es la tercera elección de los últimos 3 o 4 años que elegimos a nuestras autoridades internas, secretarios generales, etcétera, y el jurado no las reconoce. Y entonces, un partido sin autoridades reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones, reconocidas oficialmente, crea divisiones dentro del partido donde la gente dice, ¿por qué voy a reconocerlo yo si el jurado no lo reconoce? ¿Por qué yo lo voy a reconocer si la autoridad electoral no lo reconoce? Y eso se ha convertido en una división en el partido, que está sin autoridad. Claro, y cuando hay división y no hay autoridad, bueno, la división se hace más profunda. Eso es lo que ha pasado. Y en estas elecciones internas, sin autoridades, bueno, se han pasado, han entrado malos elementos que han cogido los principales cargos y puestos en las regiones del país, en las provincias del país, y ya lamentablemente 6 de ellos han sido elegidos congresistas y ya vemos lo que están haciendo. Se les ha suspendido ayer, antes de ayer, en un comunicado del partido,
y a pesar de que las autoridades no están reconocidas, se han tomado la libertad de suspenderlos con el ánimo de expulsarlos tan pronto pues se empiecen a configurar o confirmar los delitos que se les acusa, ¿no? La última pregunta. Hay una propuesta interesante de algunas bancadas, de algunos congresistas, a la cual yo adhiero, me parece que es lo mejor para el Perú, es que el doctor Víctor García Toma, ex magistrado del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, asuma la Defensoría del Pueblo. ¿Qué opinas al respecto? Muy bueno, es una gran profesional. Lo elegimos nosotros hace un tiempo atrás, yo colaboré con eso, para elegirlo como miembro del Tribunal Constitucional. Ya estoy terminando y me parece que sería una buena elección. Ojalá que se pueda hacer. El Congreso ya eligió a los miembros del Tribunal Constitucional. Es una buena elección después de 4 años. Ojalá que rápidamente elijan a este señor García Toma como defensor del pueblo o a alguna persona de esa calidad, de ese nivel. No bajemos el nivel. Así es, esto es lo que necesita la patria, no bajar el nivel. Muchísimas gracias y que viva el Perú. Muchas gracias, hasta luego y gracias por la entrevista. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.